El título de esta predicación, de este mensaje, es Morir para vivir. ¿Sí? La resurrección de Cristo, mis hermanos, hoy es el domingo de resurrección, ¿no? Y la resurrección de Cristo, déjenme decirle que no es un mito, es un hecho histórico que fue tan importante para la iglesia primitiva como no es para nosotros. La resurrección de Cristo es el centro, déjenme decirle, el meollo del cristianismo. Si no hay resurrección, no hay cristianismo, mis hermanos. El centro del cristianismo sin resurrección no existe, mis hermanos. Sin resurrección, el cristianismo pasaría a ser una religión más del montón. Pero Cristo ha resucitado. Y eso es lo que hace diferente al cristianismo, ¿no?, que las demás religiones, ¿no? Porque en la tumba de Buda están ahí los huesos de Buda, ¿no?, de Mahoma, pero Cristo, esto no solamente en la Biblia, hay hechos históricos, científicos, que demuestran que Cristo ha resucitado. Si no, sería una religión más. Sin resurrección, si Cristo no hubiese resucitado, vos y yo no tendríamos esperanza. Sin resurrección no hay vida nueva, no hay esperanza, solo queda la condenación. Por eso es que Cristo ha resucitado. Y es más, el apóstol Pablo llega a decir que sería vana nuestra predicación, lo que nosotros anunciamos. Si Jesucristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra predicación, lo que hablamos. Vano sería nuestro anuncio si Jesucristo no hubiese resucitado. Por eso, primera carta a los Corintios 15:14 dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, lo que hablamos, lo que compartimos. Si Cristo no hubiese resucitado, es vano. Y vano vendría también a ser nuestra fe. Sería vana. Pero Él ha resucitado. Y con esta introducción quiero que me acompañe a Filipenses, capítulo 3, verso 10 en adelante. Yo lo voy a leer en otra traducción, en Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Filipenses, capítulo 3, versos 10 y 11. Los que no tienen Biblia, por favor, compártanlo con alguien que no tenga. Si no, también tienen acá el proyector. Pero sigamos la lectura, ¿sí? Dice, en Nueva Traducción Viviente dice, quiero conocer a Cristo, este es el apóstol Pablo, y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Estas palabras, mis hermanos, son muy profundas. Esto no solamente tiene que ver con un conocimiento teórico. Esta versión trae claridad, la Nueva Traducción Viviente trae claridad, que es imposible que vos y yo experimentemos el poder de la resurrección. No hay manera que vos y yo podamos experimentar ese poder, al menos que vos y yo pasemos por la cruz. Al menos que vos y yo mueramos. Y esto es de lo que se trata. Pasemos por la cruz. No hay otra posibilidad que no sea por la cruz de Cristo, mis hermanos. ¿Cuántos quieren ser semejantes a Cristo, como dice el apóstol Pablo, en su muerte? Veo pocas manos levantadas. Pero ¿cuántos quieren ser semejantes a Cristo en su muerte? Romanos 6:5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Al mirar la cruz, podemos ver el acto de redención, el acto salvífico y redentor. Pero aún en la cruz, Jesús nos enseña, hermanos,
que aún en su manera de morir, Él nos enseña a nosotros cómo nosotros debemos vivir. Aún en la cruz, en su manera de morir, Él nos enseña a todos nosotros y a aquellos que nos están viendo cómo debe ser nuestra manera de vivir. Y hoy lo que quiero es que veamos 7 frases que Jesús dice antes de morir. Las 7 frases de la cruz. Hay un montón de predicaciones acerca de las 7 frases de la cruz. Y nosotros podemos ver a través de estas 7 frases que Jesús dice desde la cruz, en completa agonía, lo que Él está diciendo. Podemos nosotros ver a través de esa frase y nosotros mismos poder experimentar ese poder de la resurrección. Sus últimas palabras son desde la cruz. Como les decía, hoy conmemoramos días de Semana Santa, el día de resurrección. Y qué bueno que sería que a la luz de la Biblia vos y yo podamos ver las últimas expresiones que Jesús dice desde la cruz. Sus últimas palabras, sus últimas expresiones son desde la cruz. Porque lo hizo así, mis hermanos. Sus últimas palabras no fueron delante de Caifás, Anás, delante de Pilato, porque se cumplió la profecía de Isaías 53. Como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca. Es decir, el verbo, la palabra encarnada, Él enmudeció ante los hombres. Enmudeció. Dice que no abrió su boca. Pero en las últimas 6 horas de vida, desde la cruz va a decir 7 frases. Y que nos ayudan a nosotros a poder comprender cómo nosotros debemos vivir. No abrió su boca en las instancias del juicio. Y se cumplió esa profecía de Isaías 53. Pero desde la cruz va a decir las siguientes palabras. En sus últimas 6 horas de agonía, desde la cruz, que la cruz era la muerte más cruel y dolorosa, que tardaba, miren mis hermanos, aproximadamente entre 4 a 6 días que una persona muriera en la cruz. Pero en Jesús fue en un lapso de 6 horas. Desde las 9 a.m. hasta las 12 a.m. y de las 12 a.m. hasta las 3 p.m. Esas 6 horas los cielos se oscurecieron. Y Jesús va a pronunciar 7 frases desde la cruz. ¿Sí? 3 frases tienen que ver hacia nosotros y 4 van dirigidas hacia Dios. En ese lapso de 6 horas, Jesús va a decir 7 frases. Y la primera frase que empieza diciendo, Lucas 23:34. Dice, Lucas 23:34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Esta es la primera frase que Jesús pronuncia desde la cruz. Él murió perdonando y nosotros debemos vivir perdonando. Si bien se dirige al Padre, pero las primeras palabras que bajan de la cruz no son para condenar, no son para ejecutar un juicio, sino para pedir perdón. Perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Perdónalos. No son para dictaminar un juicio, sino para pedir perdón, porque esas personas no sabían lo que estaban haciendo. Lo estaban haciendo en ignorancia. Estaban matando, como el apóstol Pedro le predica en el pórtico de Salomón en Hechos 3. Ustedes mataron al autor de la vida. Y dice que ahí creyeron, aún sacerdotes que estaban en ese momento crucificándole. Aún vos y yo, mis hermanos, estábamos ahí, así, y Él nos perdonó.
No lo merecíamos, pero te perdonó y me perdonó. No lo merecíamos, pero en esa cruz Él dijo, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. No saben lo que están haciendo. ¿Y qué quiero decirle, mis hermanos, con esta primera frase que Jesús está diciendo desde la cruz? Jesús murió perdonando y nosotros también debemos aprender a vivir perdonando. No podemos vivir en nuestro corazón con falta de perdón, con amargura. Debemos aprender a vivir también perdonando, como Cristo nos enseña en esa frase. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Porque muchas veces nosotros mismos somos los que ofendemos a otras personas. Nosotros mismos somos que causamos daño a otros. Y el Padre nuestro dice, Padre nuestro que estás en los cielos, perdona nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a aquellos que nos ofenden. Nosotros también ofendemos. ¿Sí? Y Él nos perdona. Él nos perdona. Y la primera frase de la cruz nos invita y nos desafía a todos nosotros a que vivamos perdonando. Te criticaron, te despreciaron, te traicionaron, te abandonaron. Pueden ser muchas causas. Y eso que está en tu corazón, esa falta de perdón, esa raíz de amargura que se gesta en el corazón, por muchas veces cosas que nos hacen injustamente, pero Jesús nos enseña que aún así, Él dice, los estaban injuriando. Desde la cruz le dice, Padre, perdónales, no saben lo que están haciendo. No podemos vivir de lo que te hicieron. No podés vivir de esa manera, con amargura, con falta de perdón en tu corazón. Eso te hace mal a vos mismo. Miren lo que nos dice Efesios 4:30. Dice lo siguiente, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que los identificó como suyo y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Y dice lo siguiente, líbrense, dice, de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnia y toda clase de mala conducta. Por lo contrario, dice Pablo en Efesios 4:32, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros. Miren esto, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Debemos vivir, hermanos, perdonando. No podemos llevar una vida cristiana con resentimiento en el corazón, con amargura, con odio en nuestro corazón. Si hay cosas que nos hacen entristecer, mis hermanos, y dice ahí bien claro, hacen entristecer al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. ¿Cuántas personas se han secado por dentro por no perdonar, por no pedir perdón? Se han secado por dentro, por dejar crecer en el corazón esa raíz de amargura. ¿Cómo puede ser que el Espíritu de Dios fluya cuando hay amargura, falta de perdón en el corazón? La Biblia dice, no entristezcan al Espíritu Santo. Si vivimos lamentándonos, quejándonos, y personas que aún sirviendo al Señor están con amargura y falta de perdón en el corazón. No debe ser así, mi hermano, porque lo están haciendo en sus fuerzas, por no haber perdonado. Y déjenme decirle que Jesús murió como vivió, perdonando. Jesús murió perdonando a otros. Personas que por años no se hablan. Personas que por años no se dirigen porque hay algo que ha acontecido. No lo voy a llamar, no voy a pedir perdón. El orgullo que ahí está en nosotros. Pero déjenme decirle que cuando nosotros perdonamos, nosotros somos libres, hermanos. Somos libres para que nuestro corazón esté limpio de esa maleza, de la raíz de amargura, de la falta de perdón,
para que nuestro corazón esté limpio. Por eso Jesús nos enseña que aún muriendo, nosotros debemos vivir perdonando a otros. Lo que te hayan hecho, perdona. Si te han herido, te han traicionado, te han calumniado, perdona. Perdona como Jesús nos enseña en esa frase. Pero no solamente queda ahí. Jesús va a emitir la segunda frase, Lucas 23:43. Esta es la segunda frase que Jesús va a pronunciar desde la cruz. Y va a decir lo siguiente. Entonces Jesús le dijo, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esto es lo que nos enseña, mis hermanos, que Jesús murió perdonando a otros, pero también Jesús murió salvando a otros. Él había salvado a tantos, pero en un estado de agonía, en la última instancia de ahí en la cruz, estando agonizando, mira al ladrón de la cruz y le dice, he aquí, que estarás conmigo en el paraíso. Jesús murió salvando a otros, aún en su último momento de su vida, que Él no pensó en sí mismo, Él estaba pensando en otros. Él desde la cruz mira al ladrón y le dijo, estarás conmigo en el paraíso, en ese estado de agonía. Este ladrón no alcanzó a ver los milagros que Jesús hizo, pero iba a experimentar el milagro de la salvación. No vio las cantidades de milagros que Jesús hizo en Samaria, en Galilea. No vio esas cantidades de milagros. Pero ahí, mis hermanos, el ladrón de la cruz, alguien que estaba también crucificado, él deposita su confianza en él y es salvo, experimenta el milagro de la salvación. De la salvación. Él puso su fe en Cristo y su confianza en Él. ¿Saben cuándo? Después que escuchó la primera frase de la cruz. Hay algo que en sus entrañas se movieron, porque Él desde la cruz ya estaba perdonando. Después que Jesús dice, perdónalos porque no saben lo que hacen, viene esta frase. Y que le dice, no, estarás conmigo en el paraíso. Desde ahí sus entrañas fueron movidas y puso su confianza en Jesús. Desde sus entrañas fueron conmovidos lo que Jesús pronunció desde la cruz. Ahí clavado en la cruz, Jesús seguía haciendo su misión. Jesús seguía salvando personas. Desde la cruz, Él seguía salvando personas porque Él vino a buscar lo que se había perdido y a salvar lo que estaba perdido. Y nosotros debemos alcanzar a aquellos que están perdidos. Si Jesús murió salvando, nosotros debemos vivir alcanzando a otros. Cuenta la historia, nos contaba el pastor Miguel Lin cuando estuvo aquí, la historia de John Harper. John Harper, un predicador, un pastor escocés, apasionado por la evangelización, que pereció en el Titanic. Y es impresionante este testimonio de amor por los perdidos. Él murió predicando y salvando a otros. Él preguntaba y decía, ¿eres salvo? Ahí en medio del mar, del océano, ahí en esa, ¿eres salvo? Y cuenta un testimonio de John Harper, se lo voy a leer, el sobreviviente lo que dice. Miren lo que dicen. Soy un sobreviviente del Titanic. Cuando estaba a la deriva, solo en un mástil esa noche horrible, la marea trajo a John Harper cerca de mí y me dijo, ¿eres salvo? Y yo le dije, no lo soy. Él respondió, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Las olas lo llevaron lejos, pero por extraño que parezca, lo trajeron de vuelta un poco más tarde. Y él me dijo,
¿eres salvo ahora? No, le dije, no puedo decir aún con certeza que lo soy. Volvió a decirme, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y poco después, él se hundió y allí, solo en la noche, en medio de un inmenso mar alrededor de mí, creí. Soy el último convertido por la predicación de John Harper. Debemos vivir, mis hermanos, salvando, alcanzando a otros. Jesús murió salvando a otros. Este predicador, John Harper, murió salvando a otros. Y Jesús también. Pero en nuestra vida cotidiana nos volvemos tan insensibles a la necesidad, nos volvemos tan apáticos de pronunciar el mensaje de salvación, de pregonar el mensaje que tenemos. Porque, mi hermano, viene una realidad sobre este mundo. Viene la ira venidera, es una realidad que caerá sobre esta tierra. Y nosotros tenemos un mensaje para la humanidad, no un mensaje de política, tenemos un mensaje de esperanza y un mensaje de salvación. Pero nos volvemos insensibles, nos callamos. Jesús en su muerte pensó en otro, pensó en mí y pensó en ti, en su muerte. Cada paso que daba, mis hermanos, a la cruz, como dice esa canción, estaba pensando en mí y en vos. Pero la tercera frase que baja de la cruz es la siguiente, Juan 19:26. Dice lo siguiente, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, ¿he ahí tu hijo? Después dijo al discípulo, ¿he ahí tu madre? Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Esto es increíble, mis hermanos. En su última instancia, él estaba agonizando y aún le quedaba tiempo para pensar en la mamá. Le dice, he aquí tu hijo, he aquí tu madre. A Juan, al discípulo amado, él estaba agonizando, pero él seguía pensando en sus seres queridos. Él estaba agonizando en la cruz, pero él seguía pensando en su madre, él seguía pensando en sus seres queridos. Y él está atento, pensando en su madre. De esa cruz le dice a Juan, he aquí tu madre, he aquí tu hijo. Por eso Jesús dijo, el que vive para sí mismo morirá, pero el que entrega su vida por causa de mí, la hallará. Pero a veces somos tan egoístas, pero Jesús nos enseña a no ser egoístas. Él estaba pensando en la mamá. Pensamos en nosotros mismos, en que nosotros, que no me llaman, que no me visitan, que no me atienden, siempre llevándonos a ser egocéntricos, pero no están dispuestos o están dispuestas a morir. Juan 12:25 dice lo siguiente, el que me ama, su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Por eso, mis hermanos, si no morimos o renunciamos, siempre vamos a estar así, pensando en nosotros, siendo egocéntricos. Y ¿saben qué? Cuando pensás en vos, llega ese sentimiento que te sentís solo, de soledad. Por eso empezamos nosotros, mis hermanos, cuando morimos, cuando pensamos en otros, en alcanzar a otros, cuando pensamos en los demás, es ahí que empezamos a vivir y servir
Nos olvidamos de esas cosas y empezamos a servir a los demás. Así como John Harper predicando ahí hasta su último momento de su vida. Empezamos a pensar en los demás. Y nos olvidamos de nosotros mismos. De ser tan egoístas muchas veces y pensar en nosotros. Siguen las frases de la cruz. Ahora las siguientes 4 frases que se dan en un escenario de oscuridad, que parecería que el cielo se cierra desde las 12 a.m. hasta las 3 p.m. Viene la siguiente frase, la 4ª frase. Elí, Elí, lama sabactani. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Él murió perdonando a otros. Él murió salvando a otros, pensando en otros, pero Él murió clamando a Dios. Él murió clamando a Dios. Es esa la 4ª frase de la cruz y la vemos en Mateo 20:46. A eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Nueva traducción viviente. Y acá se cumple la profecía del Salmo 22, ¿no? Que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En esta exclamación que Jesús hace, vemos que su sufrimiento no se ve solamente en lo físico y en lo emocional, sino que estaba siendo separado de la Trinidad. Sí, todo el peso del pecado estaba cayendo sobre Jesús. En ese momento, Jesús quedó solo. Toda la ira de Dios estaba cayendo en Él. Todo el peso del pecado estaba cayendo en Cristo. De todos los pecados, de todos, estaban cayendo en Jesús. Y es ahí, en ese momento, que Él quedó solo para que vos y yo nunca más estemos solos. Él sí quedó solo, pero para que vos y yo jamás estemos solos. Y ahí vemos que en ese momento de separación, porque lo que hace el pecado, mis hermanos, el pecado nos separa de Dios. El pecado lo que nos hace, nos aleja de Dios. Pero por medio de Jesucristo nosotros podemos alcanzar salvación. Trae separación. Él clamó a Dios. Murió clamando a Dios. Murió dependiendo del Padre. Aun cuando Él sentía el abandono y aun cuando Él exclamaba, cuando se cumple la profecía del Salmo 22, aun cuando siente el abandono de su Padre, Él sigue clamando. Y muchas veces dedicamos tiempo a tantas cosas y no dedicamos tiempo a pasar con Él. Y Él murió clamando a su Padre. Murió clamando a su Padre. Y muchas veces perdemos el foco de la oración. La iglesia muchas veces pierde el foco de la intimidad, de la oración, de tener más tiempo de calidad. Descuidamos mucho esa relación, la menospreciamos. Y acá Jesús nos enseña a que si Él murió en oración, nosotros debemos vivir en oración. En oración. Eso que nos hace tan bien, mis hermanos, que nos fortalece el espíritu, nuestra relación con Dios y con los demás. Esto fue común en el diario vivir de nuestro Señor Jesús, porque Él se levantaba a orar de madrugada, ¿no? Y a los discípulos les decía, ¿ustedes no pudieron velar ni una hora? Él estaba orando en todo momento. Y Él nos enseña que aún diciendo las últimas palabras, Él murió clamando, para que nosotros también vivamos clamando a Dios. La quinta frase, Él murió teniendo sed. Juan 19:28.
Después de esto, sabiendo que Jesús, que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Acá se cumple la profecía del Salmo 22:15. El Salmo 22:15 dice lo siguiente: como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Para que se cumpliese la profecía del Salmo 22. En el momento tan difícil, Él dijo, de agonía, Él dijo, tengo sed. Si bien la sed es una necesidad física, pero acá esto implica una necesidad espiritual porque Él estaba siendo separado del Padre. ¿Sí? Más que eso, ¿no? El mismo que le dijo a la mujer samaritana, ¿no? Si crees, ¿no? Yo te daré el agua, ¿no? Que saltará para vida eterna, que no tendrás sed jamás. El mismo que dijo que no iba a tener, le estaba diciendo a la mujer samaritana que no iba a volver a tener sed jamás. El mismo estaba diciendo desde la cruz, tengo sed. Estaba diciendo esas palabras. Mis hermanos, el creador de los mares, el creador de los ríos, de todo, estaba diciendo, tengo sed. Expresa una necesidad, porque apuntaba a una sed espiritual. Y esa es la necesidad del ser humano. Sin Dios está sediento, mis hermanos. Sin Dios en el corazón, el ser humano está sediento. En este momento, él tenía sed, al ser separado del Padre. Y así estamos nosotros sin Dios. Si no tenemos a Dios en nuestro corazón, estamos sedientos. Estamos así. Pero hoy es el día que tú puedes decidir y tomar una decisión y creer en Jesucristo. Miren lo que dice Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Si estás sediento, si te sentís vacío, hoy si crees, desde tu interior puede surgir y pasar esto. Si crees en Jesucristo, de tu interior podrán correr ríos de agua viva. La sexta frase, Jesús murió obedeciendo hasta el final. La sexta frase está en Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. La sexta frase es, consumado es. En el griego es la frase tetelestai. La obra está terminada. La tarea, la misión que me encomendaste fue cumplida hasta el final. Consumado es. Y eso se podía decir, mis hermanos, una vez que la tarea se ha terminado. Cuando la tarea se ha finalizado. Él dijo, consumado es, tetelestai. La tarea fue cumplida. Consumado es. La obra está terminada. Es lo que expresa el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Terminó la tarea hasta el final. Es decir, mi hermano, la deuda está cancelada. La deuda está pagada por mis pecados y por tus pecados. La deuda está cancelada. Consumado es. La obra está finalizada. Está terminada. Por eso, mis hermanos, Él nos enseña con esta frase. No es lo mismo, mis hermanos, de hacer las cosas a medias. Seguir a Jesús a medias.
dejar a Jesús a mitad del camino. Muchos se vuelven atrás. Es lo que Pablo le dijo también a Timoteo. Pablo le dijo a Timoteo, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he acabado la carrera, he terminado la carrera y he guardado la fe. Segunda de Timoteo 4:6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo terminó la carrera. A pesar de los obstáculos y las dificultades, los sufrimientos, terminó la carrera. Vos y yo debemos terminar la carrera. Lo que empezamos, terminarlo. Jesús también terminó lo que empezó. Tetelestai, consumado es. Es ser obediente, cumplir la tarea y no volver atrás, porque si volviera atrás, dice la Biblia, no agradará mi alma. Ver personas que Jesús restauró, ver personas que Jesús sanó, ver personas, matrimonios que Jesús restauró, ver personas que se vuelven atrás, causa tristeza, hermano, en el corazón. Ver cómo Jesús restauró una familia, ver cómo Jesús trajo una sanidad divina y se vuelven atrás, causa tristeza en el corazón. Ver personas que Jesús restauró su matrimonio, su salud, y abandonan los caminos, abandonan la carrera. Esto es triste. Por eso nosotros también debemos aprender. Él dijo, la obra está terminada. Nosotros también tenemos que terminar la carrera. Terminar la carrera. A Timoteo también le dice Pablo, guarda, Timoteo, lo que se te ha sido encomendado. Guarda, Timoteo. Pero debemos asumir responsabilidades delante de Dios cada uno de nosotros. Decirle, Señor, si he abandonado la carrera, si me he hecho un costado, hoy me arrepiento. Hoy vuelvo, Señor, a tus caminos. Hoy quiero seguir hasta el final. Como te dije ese día que viniste a mi vida, yo quiero seguirte hasta el final, Señor. Y ahora te he abandonado, te he dejado, pero yo hoy me vuelvo a ti, Señor. Hoy yo me arrepiento, hoy hay que ser responsable y asumir la responsabilidad. No echarle la culpa al otro, no, porque fulanito me hizo esto, en la iglesia son todos iguales, y aquel me hizo aquello, si a mí no me... Asume la responsabilidad y dice, Señor, he pecado yo, he fallado. Ayúdame. Yo fallé. Yo quiero seguir la carrera hasta el final. Yo te dije un día que te iba a seguir, Señor, que te iba a servir, que te iba a seguir hasta el final. Señor, acá estoy, perdóname. A ver las dificultades. Pero mis hermanos, la Biblia nos enseña a que debemos perseverar, porque el que persevera hasta el fin, dice la Biblia, será salvo. Terminemos lo que se te ha encomendado y lo que se me ha encomendado. Seamos obedientes a Cristo. Él entregó su vida hasta decir, consumado es. Es cumplido. Nosotros también debemos cumplir. Es cumplido. La última frase. Él muere confiando en Dios. La última frase de Jesús es en tus manos, Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, Lucas 23:46, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Él mismo entregó su vida voluntariamente.
Juan dice, nadie es que me quita la vida. Yo pongo mi vida para también volverla a tomar. No es que nadie me la quita, yo la pongo y yo la vuelvo a tomar, porque Él es Dios. Nadie me quita la vida. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Él murió con una misión, mis hermanos, y propósito, para que por medio de Él, vos y yo, tengamos salvación. La Biblia dice, y vino a ser Él autor de eterna salvación. Así dice el autor a los hebreos. Él vino a ser autor de eterna salvación. Isaías nos dice que el fruto de su aflicción, Isaías 53:11, vamos a leerlo. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a mucho y llevará las iniquidades de ellos. Versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. El fruto de su aflicción. Por medio de su sacrificio, Él ha alcanzado tu vida y mi vida. De toda lengua, de toda tribu, de toda nación, porque toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. De toda lengua, tribu y nación nos redimió. Todo confesarán que Él es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hoy podemos gozar, mis hermanos, de esa salvación por medio de esta maravillosa obra, porque nos enseña, mis hermanos, aún Jesús muriendo, Él deposita toda su confianza en las manos del Padre. Aun cuando se sintió abandonado, Él siguió confiando. Él le dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Mis hermanos, hoy, esa mano en cual Jesús dejaba su espíritu, esa mano hoy no se ha cortado para salvar. Esa mano no se ha cortado para redimir, para salvarte. No se ha cortado para salvar. Porque como abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Aunque Él se sienta abandonado por el Padre, Él siguió confiando en Dios. Él sabe que sus manos iban a estar allí. Y Él pone la vida en sus manos. Aunque el cielo parecía cerrado, la oscuridad, Él pone su vida en sus manos. Muchas veces, con cosas que nos pasan a nosotros, medio de situaciones, de pruebas, de dificultades, de problemas, como todos lo tenemos, a veces pensamos que Dios no está, que Dios no se ha olvidado de mí. Pero déjame decirte que ahí están sus manos para sostenerte. Ahí están sus manos para sostenerte. Aun cuando parece que Dios no está y no se ve nada, mi hermano y mi hermana, sigue confiando. Hay veces que parece que Dios no está, pero Él te dice, no temas, yo te ayudo. Sigue confiando, sigue creyendo, yo te ayudo. En tus miedos, en tus pruebas, en tus tormentas, en tus desiertos, en tu aflicción, yo te ayudo, dice el Señor. ¿Cómo seguir, no? Cuando hay dificultades, cuando hay pruebas. Y parecería que Dios no está, pero sus manos están allí, mi hermano, para ayudarte. ¿Cómo seguir? En esos momentos cuando nos lamentamos. Miren lo que dice este salmo, David, en el Salmo 42, verso 9, dice, Salmo 42, 9, dice lo siguiente, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí?
¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de hablarle, salvación mía y Dios mío. ¿Por qué te abates, alma mía?, le dice David. Espera en Dios. Él te da la victoria, porque con Cristo la victoria está asegurada, hermano. Bien, ahora mi pregunta es nuevamente para ir finalizando. ¿Cuántos quieren ser semejantes a Jesús en su muerte? Él murió perdonando a otros, salvando a otros, amando y pensando en otros, clamando a Dios, obedeciendo a Dios, terminando la misión, y Jesús murió confiando en Dios. En estas últimas palabras desde la cruz nos inspiran a cómo debemos vivir nuestra vida cristiana, a cómo debemos vivir cada uno de nosotros. Estas 7 frases nos inspiran para que esas 7 frases, una y otra vez, cada uno de nosotros volvamos a ver a la cruz y vivamos de esa manera. Nos inspira. Ahora yo quiero hacerte una pregunta. ¿Puede haber algo más inspirador que eso? No lo hay, hermanos. ¿Queremos vivir en semejanza de su muerte? Debemos vivir así, para que el poder de la resurrección se efectúe en nuestras vidas. Podemos decir, juntamente como dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy crucificado, mas ya no vivo yo, y lo que yo ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Puedes decir eso? Yo estoy crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que yo ahora estoy viviendo, lo voy a vivir en la fe del Hijo de Dios. ¿Puedes decir eso? En la cruz de Cristo, no solamente hallamos la vida, mis hermanos, hallamos salvación, mis hermanos. Una y otra vez. Miren, Juan 5:11 dice lo siguiente, la primera carta. Ya estoy finalizando. Primera de Juan 5:11 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Si tienes a Cristo, tienes vida. Si no tienes a Jesucristo, no tienes vida. Así de claro y así de simple. No hay mayor muestra de amor, mis hermanos, de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Como decía la hermana, más Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. No hay mayor muestra de amor que la obra que hizo Jesucristo en el Calvario. No la hay. No hay mayor muestra que esa. Lo que Él hizo por nosotros. El glorioso intercambio. El justo por los injustos. Él tomó tu lugar y mi lugar. Y mi pregunta es, ¿Cristo es suficiente para ti? Queda, mis hermanos, despreciar todo lo que el mundo nos puede ofrecer y abrazar la cruz de Cristo con todo nuestro corazón. Él lo dio todo por amor a mí y por amor a vos. Él lo entregó todo. ¿Y qué pide de mí y de vos? Él pide tu corazón, totalmente rendido y entregado a Él. Porque Él lo entregó todo. Si no nos mueven estas palabras desde la cruz, déjenme decirle, mis hermanos, o oyente que estás en esta tarde, no hay más. Si tú vienes a la cruz, hay 2 cosas que van a suceder. La primera es que vas a morir, porque pierdes todos tus derechos. Pero la segunda es que vas a resucitar a una vida diferente.
Es ahí donde uno muere, que el poder de Dios obra. Es ahí donde se efectúa el poder de la resurrección, donde hay una nueva vida en Cristo. Por eso Juan 12:24 dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Es Cristo, mis hermanos, viviendo en nosotros. Es lo que el apóstol Pablo dijo: con Cristo estoy crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Quieres ser semejante a Jesús en su muerte? Te invito a ponerte en pie en esta noche. Recuerda, siempre tenemos que volver a la cruz para aprender a vivir. Él murió perdonando. Él murió salvando a otros. Él murió pensando en otros. Él murió obedeciendo. Él murió terminando la obra. Él murió confiando en Dios. Él murió dependiendo de Dios. Y así nosotros tenemos que vivir. Él en su muerte nos enseña cómo tenemos que vivir. Si estás por primera vez, hoy es el día. Hoy es el día donde puedes aceptar a Cristo, donde te dije: sí, vas a morir, pero vas a surgir a una vida diferente. Si hoy es tu primera vez y querés realmente aceptar a este Cristo que nosotros predicamos, como dice el apóstol Pablo, nosotros predicamos a un Cristo crucificado y resucitado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, pero para nosotros poder de Dios y salvación. Te invito a que ahí puedas decirle: yo creo que vos moriste en esa cruz por mí. Que levantes tu mano y digas: Señor Jesús, yo creo que tú pagaste el precio de mi rescate. No lo merecía, pero ahí te ibas entregando por mí en cada paso, camino al Gólgota, llevando esa cruz. Iba paso a paso, pensando en mí y pensando en ti. Gracias por tanto amor que no merecía, Señor. No lo merecíamos, Señor, pero tú te diste por cada uno de nosotros. Y aquellos que realmente han aceptado a Jesucristo y que están viviendo de esta manera, Jesús nos enseña y nos desafía a todos nosotros a vivir como Él murió.